Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, Vamos a revisar hoy lo que son el dibujo de instalaciones eléctricas. Ustedes tienen ya la simbología que se les había enviado con anticipación. Entonces vamos a revisar de manera general utilizando un archivo que ya tengo yo preestablecido, ¿no? No sé si tienen alguna inquietud en cuanto a las tareas y todo esto. Todos ya entregaron normalmente. También ya está en la plataforma. eh, Está ya en la plataforma la tarea en la que tienen que hacer. Van a hacer en un mismo plano, tanto las instalaciones, se- vamos a incluirle la, la planta arquitectónica, y ahí ustedes le van a adicionar la, tanto la planta con instalaciones eléctricas como con instalaciones tanto de agua potable y sanitarias, ¿no? Entonces vamos a abrir un archivo en AutoCAD. Espera un ratito hasta que se abra para revisar. No, esperemos un ratito que se abra el AutoCAD nada más. Hasta que esperemos un ratito que se abre el AutoCAD, nada más está el problema en el AutoCAD. Bueno, hasta mientras voy a abrirles en todo caso, el, el plano que se les envió, los planos que se les envió. Veamos.
Listo, bueno, confírmenme que están observando este plano, por favor. Sí. Bueno, estos son los que se les envió a ustedes, que se les envió para que tomen como base. No quiere decir de que este va a copiar la planta y todo esto. Ustedes van a tomar esto como base y van a realizar la actividad que les corresponde, tanto para el hidrosanitario como para el eléctrico. El día de hoy vamos a revisar la parte eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, yo les envié esta información. Podemos verla desde aquí y ya le vamos a abrir luego al... Vamos a abrirle al AutoCAD. Sí, entonces normalmente las instalaciones eléctricas, ustedes saben, bueno, van a tener, básicamente tendrían que contener lo que es iluminación y lo que son las tomas de fuerza que vendrían a ser las tomacorrientes, ¿no es cierto? En donde normalmente se conectan los diferentes electrodomésticos y equipos. En este caso podríamos hablar de refrigeradoras, cocinas, hornos y también ya tendríamos lo que son televisores, equipos, videos, computadoras, etcétera, ¿no? Eso vendría a ser todo lo que tenemos a través del sistema de toma corrientes y que básicamente de los aparatos, equipos, dispositivos que requieren de energía. Y el otro componente estaría dado por todo lo relacionado a lo que es la IA, ¿no? ¿Sí? Adicionalmente, hoy en la actualidad también por el uso de las cocinas de inducción, se tienen instalaciones especiales que son a los 20. Normalmente la energía con la que se trabaja es de 110 voltios, pero en el caso de ciertos equipos especiales, como les dije, las cocinas de inducción, esas utilizan 220 y tienen una conexión independiente. ¿Sí? Adicionalmente, eh, hay algunos electrodomésticos y accesorios que requieren de una mayor carga o permanente, como es el caso de la refrigeradora. Entonces, en muchos de los casos hoy en la actualidad, lo que se suele es hacer circuitos separados. Entonces, ya vamos a ver eso. Entonces, normalmente para facilitar todo esto, lo que se suele hacer es a través de diferentes circuitos. Circuitos que tomen circuitos de iluminación, circuitos de toma corrientes y también lo que serían, y puede ser para el caso de la refrigeradora, una conexión independiente o también para si tenemos ducha eléctrica, que es otro de los que normalmente afecta el consumo. Entonces, ustedes han de ver que en algunos casos, en ciertas viviendas en donde se tiene un solo circuito, el momento en que nosotros conectamos la plancha o se conecta la ducha, automáticamente como que baja un poquito, se vuelve más tenue la luz, por ejemplo, de los focos y se siente ese cambio. Eso es debido a que posiblemente son las que más energía requieren y en ese momento estarían absorbiendo y afectando. Y de hecho, en algún momento cuando hay algún cortocircuito producido por la ducha, o por cualquier otro de los equipos, automáticamente se va la energía o se bajan los precios. Entonces, lo que normalmente tenemos acá, si ustedes van viendo, vamos a partir de igual manera del medidor. El medidor que normalmente conecta la empresa eléctrica. Esto está siempre en el exterior de las edificaciones. ¿No es cierto? Vamos a tener acá a través de, como pueden ver ustedes, esta, esta línea de acá, esta línea azul, vamos con
vamos hasta un tablero de breakers o tablero, ¿no es cierto? Nosotros o caja térmica, ¿sí? En donde vamos a tener un grupo de breakers y a partir de aquí es donde nosotros vamos a empezar a generar los diferentes circuitos. ¿Sí? Entonces, normalmente estos cálculos se los tienen que hacer a fórmulas, pero bueno, en este caso nosotros no lo vamos a hacer porque eso no nos corresponde directamente, pero para que tengan una idea, más o menos un circuito cubre alrededor de 10 focos o 10 tomacorrientes. Obviamente, estos son datos un tanto empíricos en base a la experiencia o a la práctica, ¿no? Pero normalmente sí se deberían comprobar utilizando las expresiones de rigor para estos casos, ¿no? Ahora, aquí hay que estar claros de que normalmente este tipo de instalaciones más las realizan los ingenieros eléctricos. Eh, Prácticamente los ingenieros civiles participamos poco en la parte de diseño, pero sí estamos más vinculados a lo que sería la parte de construcción. Entonces, esa es una de las razones por la que también es conveniente entender cómo van este tipo de instalación. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, nosotros partimos del medidor que está localizado en la parte exterior. Ingresamos con, eh, puede ser con los tubos conduit que son más utilizados o también a través de manguera. Le conducimos hasta llegar a nuestra caja térmica, ¿no es cierto? O nuestra caja que va a servir, en donde van a estar todos los circuitos. Cada breaker va a formar parte de un circuito o de un elemento en particular, ¿no es cierto? En este caso que sea especial. Y de ahí nosotros nos vamos a encargar de ir generando para cada uno de los. En el caso de la iluminación, como ustedes pueden ver, aquí tenemos los focos. Voy a abrirles el de AutoCAD porque ya está para mejor ver en este portfolio. La persona que lava y llueve. Listo, entonces vamos a continuar. Primero, bueno,
Vamos a ver, veamos un poquito más en esta. Con esto se ve un poquito más. Bueno, continuemos en esto y luego pasamos al. Entonces, ustedes ven, de acuerdo a la distribución, tenemos acá un dormitorio, tenemos los dos baños, tenemos otro dormitorio y aquí tenemos sala, comedor y la cocina. Y acá es la salón de máquinas en esta distribución. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir instalando son los tomacorrientes que normalmente van localizados a 40 centímetros del piso y que esto va a depender ya del diseñador y obviamente del cliente también, ¿no? En el caso de quien, esto se suele preguntar muchas veces a- al cliente y él les va a decir, bueno, yo quiero que vayan tantos tomacorrientes para esto, el otro y el otro. Entonces, ustedes pueden ver aquí en el caso de los dormitorios, tenemos en primer lugar, eh, salimos de la caja térmica, ¿no es cierto? Tenemos justamente lo que sería lo que está con línea entrecortada, todo lo que tenemos con línea entrecortada roja sería lo que va a los tomacorrientes. Y esta simbología significa tomacorrientes dobles. También pueden haber simples, pero normalmente en la actualidad se colocan tomacorrientes dobles. Entonces, con esto nosotros vamos alimentando, ¿sí? Vamos alimentando a los diferentes. Como pueden ver ustedes, tenemos acá un circuito, este rojo, que alimenta todo esto, si podemos ver acá. ¿No es cierto? Y tenemos uno de toma corrientes 2 o T2, que es el que se encarga de alimentar a toda esta zona de abajo. Por lo tanto, aquí tendríamos dos breakers. ¿Sí? Normalmente, todos los tomacorrientes van por pared. Por lo tanto, esta tubería se suele colocar por pared. O en el caso de los pisos de una planta, también podría ser por debajo. Pero es muy más común es que vaya por pared, ¿no? Entonces se va picando en la mampostería y ahí se va colocando las tuberías para luego pasar los cables. Y se dejan los cajetines para colocar las diferentes tomas de energía, ¿no? Sí. Entonces, esto sería en cuanto a lo que es los tomacorrientes, donde nosotros normalmente colocamos los enchufes para los diferentes aparatos eléctricos o electrodomésticos también que se conoce. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir. Sí, señor Garzón. Inge, disculpe una pregunta. O sea, todos serían toma corrientes de 20 amperios, ¿no? Y le mandamos especiales en la cocina, en la ducha ¿cómo No, se llama? Cuarto no, máquinas. la ducha no va a tomar corriente porque la ducha va a una. La ducha hoy, como ustedes, Dile en el baño. a ver, como ustedes, no sé, eso también, ustedes en las hidrosanitarias colocaron termostato, ¿no es cierto? Sí. Ya, en las hidrosanitarias, si colocan termostato eléctrico, ya no necesitan, ya necesitarían es a mandarle la energía a donde está el termostato, nada más. Pero Ay, si, Inge. si es termostato de gas, o sea, si es calefón, más bien dicho, prácticamente ahí sí no necesitarían energía, porque ese obviamente es a gas. Entonces, en este caso, si es ducha eléctrica, es decir, no van a alimentar con ninguno de esos, ahí sí habría que mandarle una instalación directa desde esta caja que tenemos acá, desde la caja, hacia las duchas, en este caso acá. Ya vamos a hacer, veamos este gráfico. Entonces, hemos cubierto todo lo que son los tomacorrientes que vamos dejando en los diferentes ambientes, en los diferentes cuartos. Ahora vamos con la parte de la iluminación. La iluminación, normalmente los focos van en el tumbado, ¿no es cierto? Entonces, ahí estas se hacen con este tipo de curvaturas, ustedes ven. Es decir, esto quiere decir de que no vamos a ir bordeando ni por los contornos de las paredes. Como esto va en la losa o en la parte superior, ¿no es cierto? Esto simplemente va con
manguera o con tubo conduit. Entonces, por esto normalmente esto se lo hace de esta forma. Es decir, tiene una forma irregular, puede ir recto, inclinado o hecho curva, no hay problema. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos uniendo. Entonces, normalmente estos se dividen en las diagonales, entonces, pero que va a depender del área y de la iluminación que lo quiera brindar. Alguien puede coger y simplemente poner un foco en la intersección de las diagonales, estaría bien. Pero si queremos darle más iluminación, podemos dividirla en dos y colocar así mismo en la parte que sea la intersección de las diagonales. ¿Sí? Y vamos uniendo. De igual manera, si ustedes ven, vamos a tener un circuito de iluminación 1, C1, que se va a encargar de proveer de energía a los focos que están localizados en la parte superior de la edificación, que sería, estamos viendo en el plano, ¿no? Estos 2 cuartos y los baños. Pero obviamente también tenemos que tener la curiosidad de ir colocando los respectivos interruptores para poder prender. Entonces, si ustedes ven acá, vamos a tener justamente un interruptor que va a prender estos dos focos y que normalmente está colocada en la pared contraria al rebatimiento, ¿no? Entonces, si esta pared se abre para acá, si ustedes tienen, obviamente debería estar. En un caso de que se abra para adentro, que no sería muy lógico porque ahí nos quitaría espacio, debería ir a este lado. Pero en este normalmente vamos a abrir así, entonces el rato que uno ingresa, simplemente prende. Esto más o menos va localizado a 1.20, un poquito, sí, del piso. Esto para que puedan, Inge, tanto niños como adultos, ¿sí? Inge, disculpe, una preguntita. Y también un compañero está en sala de espera, no sé si le podría aceptar. Bien. Y una preguntita, Inge. Dentro de lo que es, tenemos que ponerle directamente calefón al plano, No necesariamente. No, porque podemos hacer directamente que ingrese el agua, poniendo tal vez un breaker que sea, bueno, son precisamente para duchas y ponerle directamente una ducha eléctrica o que cada acceso de agua tenga un sistema eléctrico que las caliente. también puede ser ahora, hay unos sistemas pequeños. Hay unos Ajá, pequeños. hay muchas, por ejemplo, hay varias duchas. Bueno, por lo general hay duchas eléctricas y también hay lo que son lavamanos con sistemas eléctricos que calientan. Claro que son individuales solo para ese. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Inclusive hay una tipo duchas para la cocina. Sí, ¿Sí? eso. Uh-huh. Sí, sí. Pero ahí tendría que tener un breaker. Verá, lo recomendable para ese tipo de instalaciones es que tengan un breaker aparte. Sí, Es eso decir, sí. no incorporarle a los de toma corrientes ni tampoco a los de iluminación. Porque en el caso de los de los de iluminación se siente clarito cómo baja la intensidad de la luz y muchas veces eso puede generar que se produzcan cortocircuitos. Entonces, lo ideal aquí es que ustedes manejen así, circuitos de máximo de 10 focos, igual circuitos de máximo 10 toma corrientes. Entonces, con eso ustedes tranquilamente tienen eso. Y para los aparatos especiales, como por ejemplo, si tienen para la zona de lavadora y todo eso, también se podría pensar ahí, si quieren en forma individual o adaptarle a otros sistemas. Ahora ya hay una variedad. Antes había una cierta restricción porque solo venían a veces de 2, venían de 4, de 8. Hoy en la actualidad ya fabrican, creo que inclusive de 6, entonces de 12. Entonces uno puede poner el número que crea. Obviamente es un poco más costoso la instalación, pero en cambio no va a haber problemas en cuanto a que se bajen los breakers porque la carga es demasiado alta. ¿Sí? Entonces, normalmente, como ustedes pueden ver aquí, quería indicarles antes de pasar, que aquí, ¿qué es lo que nos indica? Que van dos cables número 12, ¿no?
Y para iluminación normalmente 2 cables número 14. Este calibre del cable también se lo determina en función de fórmulas físicas, sobre todo de electrostática. Pero como les dije, esto no es nuestro campo de acción, por lo tanto no vamos a dedicarnos a diseñar, es más, no nos compete mucho, como les dije, pero obviamente, ¿por qué estamos viendo esto y por qué estamos dibujando? Es por el hecho de que ustedes lamentablemente con la nueva malla no va a existir ya instalaciones eléctricas que antes sí había. Entonces, en el momento en que uno llegue a la obra, muchas veces tiene que saber indicar cómo quieren que dejen las instalaciones, entonces, y saber interpretar los planos. Entonces, esa es la idea con lo que estamos viendo. Entonces, nosotros... Inge, una preguntita. ¿Hay algún diseño para el tipo de cable, por ejemplo, si es sólido, es flexible o es rígido? No, normal, hoy en la actualidad se está utilizando el cable sólido, sólido. Sí. En la ¿Más el actualidad, sólido? antes se utilizaba el cableado que usted dice, que venía en hilos, pero prácticamente ya no hoy en la actualidad, y separado. Ya ni siquiera los gemelos se utilizan ahora. Antes venía el cable unido, no sé si han visto los gemelos, se llama. Hoy en la Sí. actualidad se colocan cables separados. Es más, los ingenieros eléctricos ahora inclusive utilizan códigos de colores, de tal manera que a través de esos códigos ellos tienen ya identificado a qué corresponde. Entonces, inclusive para lo que es tierras y todas esas cosas que trabajan ellos, tienen ya bien establecidos esos códigos. Porque, por ejemplo, para computadoras es necesario en muchos de los casos, para ciertas oficinas donde se tienen equipos de trabajo con lo que son conexiones a tierra, con varillas de cobre al piso, entonces, y estos van conectados se conoce como tierra, y ese es el que se encarga verificando en el tablero a qué corresponde. Entonces, ya hoy en la actualidad también existe una codificación que les permite resolver cualquier inconveniente. Como les decía, aquí el calibre va a ser 12 y el calibre va a ser... Aquí, a diferencia de los diámetros de las varillas, aquí mientras más va disminuyendo el número, es más grueso el cable. Es una particularidad que tienen los cables eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros la varilla de 12 es más gruesa que la varilla de 10, pero en este caso el cable de 14 es más delgado que el cable de 12. Y esto tiene razón, ¿por qué? Porque normalmente aquí conectamos equipos que requieren de mayor energía que los simples focos. Entonces, aquí van 2 cables número 12, aquí van 2 cables número 14. Eso es lo que nos están indicando. ¿Sí? Listo. Entonces, normalmente vamos colocando todo esto, ¿no? Y aquí va a depender, muchas veces se pueden dejar también iluminación para lo que son bueno, aquí se han movido un poco los tomacorrientes, etcétera. Entonces, ahí, los lavamanos, entonces ya depende de cómo uno vaya distribuyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les dije, vamos a trabajar, ustedes van a dividir en circuitos de máximo 10 toma corrientes dobles. Si es que tienen más, tendrían que dividir simplemente. Si tienen 15, lo recomendable sería la mitad a la mitad y con eso no afectan ni sobrecargan absolutamente nada. ¿Qué implica esto? Que en muchos de los casos habrá ciertas horas o ciertos momentos en los que si en una familia van a prender la luz, en la noche sobre todo, van a estar prendidos los televisores, van a estar prendidas las computadoras, a lo mejor alguien se va a bañar, otras personas pueden estar utilizando, qué sé yo, algún aparato de cocina. Entonces, el momento en que nosotros no tenemos bien distribuido esto, va a provocarse estos famosos cortocircuitos, se recalientan un poco los cables y automáticamente saltan los breakers, y eso es lo que normalmente pasa. Entonces, muchas veces lo que se hace es colocar breakers de mayor carga, pero igual, de alguna manera, a la final, siempre van a haber sobrecargas
calentamientos, ¿no? Debido a que hay esa carga, sobre todo en la noche. Entonces hay que tener cuidado. Como les decía, en la parte de iluminación tenemos que ir colocando los toma corrientes, perdón, los interruptores que nos van a servir para prender las iluminaciones de las diferentes ambientes. ¿Sí? Como pueden ver de igual manera, acá por ejemplo se ha dejado focos en el exterior, se pueden dejar. ¿Sí? De igual manera tendríamos acá, tenemos justamente donde se va a prender y en fin, ¿no? Aquí se va a prender aquí en la sala. Ustedes lo pueden hacer acá. Normalmente se lo debería dejar acá. Preferible sería que se lo prenda desde acá. Usted ingresa y... Pero bueno, ya es dependiendo de cómo ustedes crean convenientes. Y ya va a depender del diseñador. Esto sería en cuanto a la parte relacionada netamente a lo que es toma corriente e iluminación. Pero también podemos tener otro tipo de accesorios, como ustedes ven, el timbre, por ejemplo. El timbre que vamos a tener acá, ¿sí? Y también podríamos tener lo que es televisión de cable hoy en la actualidad también en algunos casos, a pesar de que, bueno, esto ya con el internet y todas estas cosas de alguna manera se pueden, ya van poco a poco, ya se van utilizando más instalaciones inalámbricas. Pero también podríamos nosotros colocar desde aquí, como ustedes pueden ver, esto sí va pegado, va por pared, y vamos dejando nuestras tomas para televisión por cable, si es que queremos colocar, que normalmente son tomas altas, ¿no? Estas no tienen nada que ver con la parte eléctrica, ustedes ven, son independientes, pero habría que irles dejando, ¿no? Habría que ir generándonos de tal manera que puedan tener todo este tipo de situaciones. Otra que nos falta acá es, como les decía, la instalación para a pesar de que sí está aquí. Ya. Justo tenemos aquí el que está con celeste, si le pueden ver ustedes, el que está con este color celeste, es la instalación de 220, ¿sí? Que nace obviamente del breaker y que la vamos a alimentar hacia ustedes ven la estufa, que en este caso sería la cocina de inducción, y también en el caso de que utilicemos 220 para termostato, ¿no? Entonces vamos dejando acá que vayamos a utilizar duchas directas de 220, como nos dijo con esos dispositivos que me indicó el señor Pincay. En este caso se utilizan cables mucho más gruesos, como pueden ver, dos cables de 8, número 8, es decir, son cables mucho más gruesos. ¿Sí? Entonces vamos colocando. Y en fin, si quisiéramos colocar algún otro tipo de dispositivo, también lo podríamos hacer. Y aquí está, nos falta colocar aquí se debería poner 220, aquí está incompleto, aquí falta justo el celeste. Y con esto tendríamos justamente todas nuestras instalaciones ya preestablecidas. ¿Sí? A ustedes se les entregó una simbología. Vamos a ingresar al AutoCAD este rato. ¿Sí? Listo, entonces ustedes tienen aquí, como pueden ver, aquí tenemos las diferentes, entonces como les dije, va a ir con las paredes y todo esto, los ambientes van a ir con una línea bastante tenue para que prevalezca las líneas que corresponden a los diferentes, ¿no? Entonces, ustedes van a tener acá, justamente tenemos lo que está punteado con rojo, justamente son los tomacorrientes en un circuito, abajo tenemos el otro circuito. Y podemos ir viendo las instalaciones eléctricas. Perdón, aquí están puestas, están las sanitarias. Les voy a traer
Vamos a copiarles, estaba copiando de acá para hacerle en forma individual. Listo. Entonces les vamos a poner acá, muy cerca de los... ¿No es cierto? Entonces, si ustedes van viendo, vamos a tener un punto de luz, vamos viendo en este caso, esta es nuestra simbología, aquí tendríamos el toma corriente de 110 y la red de toma corriente justo número 12 porque eso implica el calibre del cable, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen eso y van a trabajar con la misma nomenclatura, si ustedes quieren, ¿no? Podemos trabajarle de esta forma, listo. Y tendríamos definido todo lo que serían las tomas. Entonces, no se olviden, vamos a trabajar con circuitos de máximo 10 toma corrientes. Entonces, normalmente vamos a tener 2 circuitos para este tipo de verificación. ¿Sí? Luego vamos con lo que es iluminación. En iluminación vamos a tener justamente los 3, ¿no? El punto de luz incandescente, vamos a tener la red de iluminación y circuitos de puntos 14 también, si es que existe alguno de estos, ¿no? Y tendríamos nuestro conmutador simple o interruptor, si le quieren poner. Ya, esto implica el circuito de puntos de 14, significa simplemente el cable que va a ir, el punteado, el cable que va a ir hacia el interruptor, como pueden ver, ¿no? Entonces de aquí habíamos visto, salimos de este tablero, ¿no es cierto? Con nuestro circuito cubriendo todo esto y vamos a ir dejando donde tenemos paredes para poder ir prendiendo o en su defecto puede ser en otro sitio también. ¿Sí? Pero normalmente, como les dije, es en la pared, contraria al rebatimiento de la puerta, o puede ser, en algunos casos, suelen colocarlos un poquito más distantes, ¿no? Pero esto ya depende, obviamente, del diseñador y también muchas veces del cliente, ¿no? Del propietario de la vivienda a la que se está haciendo el diseño. Se va a hacer el diseño. Entonces aquí, como decía, van con calibre número 14. Listo. Tendríamos ya cubierto todo esto. Vamos viendo el resto de simbología. Tenemos el panel de distribución. Si ustedes quieren, le pueden poner caja térmica, en fin, ¿no? Entonces le ponen también tablero de control, como le queramos. Este también tendrá que estar ubicado, va a depender del diseñador. En muchos de los casos suelen colocarle a la entrada de la casa, puede estar en la parte o en la cocina o puede estar en un ambiente en donde se pueda uno tener acceso cuando se produzca algún daño, ¿no? Entonces ustedes verán dónde le localizan en una parte que no sea muy... Por ejemplo, en la sala no es muy recomendable porque obviamente va a dañar un poco el aspecto, ¿no? Afectaría un poco con la decoración, pero si ustedes quieren, o sea, lo lógico es colocar en un sitio en donde sea accesible y que no sea muy visible tampoco, no esté a simple vista, nada más. Entonces sigamos acá, como pueden ver ustedes, ya tenemos. Que teníamos otros símbolos adicionales. Tenemos lo que es el timbre, que está justamente colocado acá, que va con verde, tenemos acá. El cable para timbre. Tenemos los puntos de teléfono y el cable telefónico puede ser teléfono. Teléfono prácticamente en la actualidad ya no se instala. Los teléfonos convencionales están prácticamente en peligro de extinción. No sé si han escuchado ustedes dentro de las cosas de acuerdo al análisis realizado, el está manejando. Entonces creo que ya muy pocos usamos o se usará muy poco uso, exceptuando a lo mejor en las instituciones, en las empresas, de pronto ahí que todavía se maneja un poco lo que es la parte de comunicación a través del teléfono convencional, pero prácticamente ya ha desaparecido. Por lo tanto, ya antes también se dejaba esas instalaciones, pero prácticamente ya, yo creo que ahora ya en la actualidad todo se trabaja
telefonía móvil, entonces muy difícilmente vamos a tener eso. ¿Sí? Entonces, esto es en síntesis lo que ustedes van a realizar. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda en cuanto a esto. Sí, señor Garzón. Disculpe, Inge, y digamos, si le pongo aire acondicionado, ¿tengo que mandarle una parte también o no? No, no necesariamente. Pero el aire acondicionado, bueno, ahí si es que le va a poner como tal, o sea, equipos de aire acondicionado, sí sería recomendable. Pero si le va a poner algún tipo de ventilación, no sé si han visto que hay unas lámparas como con aspas en la parte superior. Esas se podrían simplemente colocar como que fueran lámparas, o sea, como que fueran parte de la iluminación. Pero si va a ser un sistema que ya de refrigeración o como es en la costa, ahí sí debe tener conexión. Bien, Ahí sí debería que calcular eso también. Lo que pasa es que en otro medio no es muy común esto. Ustedes ven, no es muy común. Pero, por ejemplo, en los baños sí tienen algunos casos, ¿no? Sobre todo cuando cuando el baño es interno y no hay ventilación a través de ventanas o algún sistema mecánico, se utilizan ventiladores eléctricos. Entonces, eso ahí también se podría instalar, pero básicamente eso simplemente serían como parte de podrían ser parte de la iluminación, no habría mucho problema. Esto, como les dije, hay que calcular, obviamente, si ustedes van a hacer un edificio de algunos pisos, como por ejemplo el caso de la universidad, ahí inclusive se tiene que calcular hasta los transformadores que se tienen que instalar, ¿sí? Ahí inclusive se provee de equipos de plantas propias ante cualquier situación de que haya deficiencia en cuanto a la luz, entonces van instaladas ya plantas eléctricas propias que inmediatamente que se va la luz o por un bypass se conectan o un sensor se conecta y empieza y obviamente se restituye inmediatamente la energía hasta que regrese de la cometida regular. ¿Sí? Entonces, y es así como justamente esto se va diciendo. Para el caso del presupuesto, lo que se hace normalmente aquí se trabaja es por puntos. Un punto de iluminación, un punto de toma corriente, o el tablero, un punto de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Más, en muchos de los casos también se puede pagar el cable, la cometida que vendría a ser desde desde el, desde afuera hacia el medidor, eso también se incluye, y todo esto, ¿no? Entonces, pero normalmente aquí es mucho más sencillo porque el análisis de precios al, al pagarse por cada punto, ¿sí? Por punto de iluminación, estamos hablando de que incluyen la boquilla, incluiría el cable y también incluye la manguera o la tubería conduit, ¿sí? Entonces, eso facilita, ¿no? También el caso del interruptor tiene su rubro aparte, ese incluiría el cajetín, el interruptor como tal, el cable, la, el tubo, la tubería, todo eso facilita de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso del tablero de control ya incluye los breakers, entonces ahí se va colocando de tantos puntos, en fin, o sea, eso nos ayuda a generar, entonces no hay ningún inconveniente en eso. Bueno, pero eso ustedes lo verán posteriormente, esto no es parte de nuestro estudio por el momento. ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿Alguien que tenga alguna otra inquietud? Listo. Bueno, verán, entonces, si vamos analizando cómo hemos ido en forma secuencial. Hemos realizado la parte arquitectónica, la planta típica, con los ambientes, identificando los principales elementos. Luego fuimos a la parte estructural, ¿no es cierto? Con hormigón, con estructura metálica básica, obviamente, pero lo hemos hecho.
Y luego ahora vamos a complementar con lo que son las instalaciones eléctricas, las de agua potable internas y también las instalaciones de desagüe, ¿no? Obviamente, también existen para los proyectos de agua potable y alcantarillado, en donde normalmente se construyen, también se realizan los dibujos, pero obviamente estos están vinculados más con el área de la topografía. Entonces, el dibujo tanto de proyectos de agua potable, hablando yo ya de sistemas de agua potable, de sistemas de riego, de sistemas de alcantarillado, están muy vinculados con lo que es eh, la topografía, porque lo que interesa es que se tenga el trazado geométrico en planta, así como también lo que es el perfil longitudinal. Y eso obviamente, como les digo, va a estar vinculado directamente con la parte topográfica. Esto solamente lo vamos a ver así rápidamente, lo revisaremos el día de mañana. Vamos a revisar un poco. Les voy a indicar algunos planos para que ustedes vean de manera general, porque es conveniente que ustedes, una vez que revisen y vean lo que es topografía, ahí sí puedan, ya con conocimiento de causa, ya les corresponde hacer tanto el dibujo, el trazado en planta, como posteriormente el dibujo en el proyecto vertical. Les vamos a indicar. Sí, sí, señor Garzón. Disculpe, Inge, y yo en el plano ya le mandé también lo de la instalación telefónica ahí mismo, no, no hay problema. No hay problema. Sí, le ha puesto teléfono, no, pero como les digo que prácticamente ya la parte del teléfono convencional ya está casi en desuso, ¿no? Entonces, ya el teléfono convencional es muy difícil, ya que el uso es bastante reducido, pero si lo han puesto no hay problema. Pueden, si quieren adicionar algo más, lo pueden hacer. Esto ya es, lo que estamos viendo nosotros es lo básico. Vamos a tener luz, vamos a tener para lo que es iluminación, toma corrientes, televisión de cable, por cable, y vamos a tener 220 para lo que es las cocinas de inducción y en algunos casos algunos termostatos, ¿no? Algunos calentadores de agua, digámoslo así, más exactamente. ¿Sí? Eso es lo básico. Pero que de ahí quieran implementar a lo mejor algún otro equipo y que requiera de otro tipo de tratamiento, eso es, ¿no es cierto? Eso es distinto. Ahí ya ustedes lo pueden hacer. Pero una vivienda básica tiene esto. Tiene iluminación, toma corrientes. Duchas a lo mejor. Si no hay, si tiene cocina a gas, no necesita 220, no, no hay problema. Simplemente tendrá, no tendrá esa instalación. Igual, si es que no quieren colocar la telefonía móvil y con los paquetes que hay, usted puede conectarse directamente desde su celular, tanto a internet como a cable. Entonces, ya en esto podemos decir que eso se podría obviar, ya no implicaría. ¿No? El timbre sí es necesario. A veces portero eléctrico, todo eso, también se puede incrementar. Si alguien quiere poner un portero eléctrico, igual pone. Y ese sería también independiente. Ese también sería conveniente que tenga, si es con cámaras, etcétera, que tenga una cierta independencia. ¿Sí? Entonces, mientras mejor nosotros vayamos distribuyendo los circuitos, sí, tendremos una mayor amplitud de poder utilizar de forma secuencial. Como les dije, hay ciertas horas pico en donde vamos a tener prendida la televisión, la refrigeradora va a estar siempre conectada, vamos a lo mejor a utilizar la ducha, va a estar prendido las computadoras, vamos a estar prendidos algún aparato eléctrico, una licuadora, un horno, microondas, etcétera. Todo eso también puede estar en uso. Entonces, ahí es justamente donde hay la mayor concentración de carga y si no están bien hechas distribuidos los circuitos, obviamente va a haber inconvenientes. Van a empezar a dañarse las tomacorrientes, se empiezan a recalentar, se dañan los interruptores, los enchufes, perdón, de los diferentes aparatos y ahí empiezan los
¿sí? Tener un poco de cuidado. De igual manera hay que tener cuidado ya en forma práctica cuando ustedes se coloquen los cables, ¿no? Recomendable siempre colocar el número 14 en iluminación. Si usted quiere de mayor calibre, no hay problema, podría ser de 12, pero tampoco no va a poner de 16 porque puede haber problemas. De igual manera, en el caso de los tomacorrientes, para abajo, ¿no? De 10 o de 8. Como les dije, en este caso se va disminuyendo el número, ¿sí? Tener cuidado de colocar siempre esto de los interruptores. Hay algunos casos también cuando se tienen, por ejemplo, de edificaciones de varios pisos, en los accesos, ¿verdad? Se colocan interruptores que uno prende, sube las gradas y tiene que, ya lo que es, si quiere apagar, lo apaga desde ahí. Eso se llama conmutador. Conmutador. Ese es el conmutador doble. Es decir, o lo pueden hacer, si alguien ingresa, vamos a suponer, vamos a ver la planta. Aquí teníamos la planta que era el ingreso. Sí. Entonces, Esta reunión está conectado a este interruptor que diga un doble S, es decir, conmutador doble. Usted tenía una sola S, este significaría doble S conmutador. Pero ya les digo, esto más se utiliza en el caso de... También se puede colocar, en el caso, por ejemplo, de que usted prende esta luz, o tengo una luz afuera, y usted para, qué sé yo, abrir la puerta, lo que se aprenda desde acá, y una vez que ingrese, pueda apagar desde adentro. Eso también se puede hacer. Y es muy común eso. Porque en caso contrario, imagínese, tendría que usted apagar y prender acá y luego vertirse a oscuras, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces esas partes también hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso es parte del diseño. Y como les dije, cada quien puede ir incrementando todo lo que crea convenio. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Bueno, les comento que en la plataforma yo les subí están estos planos y está otro plano también que le vamos a ver simplemente en PDF, que también les puede servir de guía si ustedes quieren utilizar cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Ahí también tienen formas de cómo se va a colocar. Cualquiera de los dos van a utilizar. La tarea tienen que entregarle hasta el próximo domingo, ¿no? Verán que esto es algo relativamente simple, solamente tienen que copiar las plantas y van a hacer tanto las instalaciones sanitarias que implica cable y alcantarillado en la misma planta y una planta aparte que será con las instalaciones eléctricas. Y van a adicionar la simbología que van a utilizar, obviamente el cajetín, entonces, ¿cómo va a ir el plano de ustedes ahí? Quienes van a entregar, no han entregado todavía, tendrán que hacer de esta forma. La planta y simplemente las instalaciones. ¿Sí? Y lo que nos faltan es ir sanitarias serían los bajantes, que vamos a ver un ratito, si es que no tienen. No sé si todo está claro.